Hola mis queridos oyentes, escriban en los comentarios desde qué ciudad o país nos están escuchando. Y no olviden suscribirse y dar like. Disfruten de la escucha. Todo comenzó hace una hora, cuando Katarina entró en la Academia de Artes Marciales Dragón de Hierro en Portland, para recoger a su hija de 17 años, Zoya. Un jueves normal, un día común en la vida de una madre soltera que trabajaba como diseñadora gráfica y apenas llegaba a fin de mes después de su divorcio hace 3 años. Soya había estado practicando karate durante 2 años y esas clases eran el único lujo que Katarina podía permitirse. Cada mes ahorraba unos dólares, privándose de café y almuerzos para que su hija pudiera entrenar, porque había visto cómo las artes marciales ayudaron a Soya a ganar confianza después de que su padre se fuera con su secretaria, dejándolas sin un centavo. «Mamá, llegaste». Soya le saludó desde el otro lado del salón, donde estaba practicando katas con un grupo de adolescentes. Su rostro brillaba de cansancio y placer. Estas clases eran su salvación después de la catástrofe que Richard Hamilton había causado en sus vidas. Katarina se sentó en un banco contra la pared, sacó su teléfono e intentó concentrarse en correos de trabajo. Pero su atención se distraía constantemente por la voz aguda y autoritaria del instructor principal. Jason Sterling era precisamente el tipo de hombre que le provocaba un rechazo instintivo. Alto, musculoso, con el cabello perfectamente peinado y un cinturón negro que llevaba como una corona. En su voz se percibían matices de sadismo cuando corregía los errores de los alumnos. «Tu postura es horrible, Connor», gritó a un chico de unos 14 años. «Mi abuela en silla de ruedas se sostiene mejor. Hazlo de nuevo y si veo otro error, harás flexiones hasta la medianoche». Varios padres intercambiaron miradas de preocupación, pero nadie se atrevió a intervenir. La reputación del dojo era impecable. Muchos de los alumnos de Jason se convertían en campeones de torneos regionales. Los padres estaban dispuestos a soportar sus métodos duros por el resultado, pero Katarina veía la diferencia entre una disciplina estricta y un terror psicológico. Ella misma había pasado años en un dojo, sabía cómo lucía una verdadera enseñanza. Y esto era simplemente una demostración de poder sobre aquellos que no podían resistir. «El sensei Jason es realmente severo», susurró una mamá a otra, «pero obtiene resultados. Mi hijo ha llegado al cinturón marrón en 6 meses. Definitivamente sabe cómo comandar», respondió la segunda, mirando nerviosamente cómo Jason corregía con excesiva fuerza la postura de otro alumno. «Aunque a veces siento que se pasa de la raya». Katarina apretó los dientes mientras observaba lo que sucedía. En los movimientos de Jason había técnica, eso era indiscutible, pero en su enfoque de la enseñanza faltaba el componente principal de las artes marciales: el respeto, hacia los alumnos, hacia el arte, hacia la propia filosofía que sustentaba todo. 20 minutos después, Zoya se acercó a ella, secándose el sudor de la cara con una toalla. «¿Lista para ir, mamá? Solo necesito tomar mi botella de agua». «Claro, querida. ¿Cómo te fue en la clase?» «No estuvo mal. El sensei Jason nos mostró nuevas combinaciones. Dice que puedo intentar presentar para el cinturón verde el próximo mes». El corazón de Katarina se llenó de orgullo. Zoya había luchado con la inseguridad después del divorcio, y ver cómo su hija se volvía más fuerte desde adentro valía cada dólar gastado. Mientras recogían las cosas de Zoya, la voz de Jason volvió a cortar el ruido general. «Bien, todos. Antes de que terminemos, ¿quién quiere ver algo interesante?». Un silencio se apoderó del salón. Todas las miradas se dirigieron al instructor. Katarina sintió cómo se formaba un nudo inquieto en su estómago. La mirada de Jason recorrió lentamente el salón antes de detenerse en ella. Una lenta y depredadora sonrisa apareció en su rostro. «¿Saben qué?
Creo que necesitamos una demostración de por qué a las personas comunes no les conviene meterse con verdaderos luchadores. Varios alumnos intercambiaron miradas preocupadas. Esto no era parte de su programa habitual. "Mom, let's just leave," whispered Zoya, tugging at Katarina's sleeve. But Jason was not done yet. He crossed the mat with feigned confidence, his steps echoing in the suddenly tense atmosphere. Other parents shifted uncomfortably, unsure if this was part of some planned lesson or something entirely different. Katarina slowly stood up, her maternal instincts on high alert. Whatever Jason was planning, she felt it was not going to end well. Jason stopped right in front of Katarina, his 6'2" frame towering over her modest 5'5". The entire dojo fell into an eerie silence. Even the teenagers who had been giggling moments ago now stared in awkward silence. "Ma'am," Jason said loudly, making sure everyone could hear. "I don't think I've had the pleasure of meeting you. You're Zoya's mom, right?" "That's right," Katarina replied in a steady voice, despite the tension crackling in the air. Jason's smile widened, but it lacked warmth. "Well, since you're here watching our training, I'm curious. Have you ever been interested in martial arts?" Katarina felt Zoya's hand slip into hers, damp with nervous sweat. "Not particularly," she answered honestly. "Come on, don't be modest," Jason continued, his tone becoming increasingly theatrical as he played to the audience. "I bet you've watched all those action movies and thought, I could do that too, right? Most people do." A few nervous chuckles rippled through the room. Katarina noticed several parents looking away, clearly uncomfortable with where this was heading. "Actually, no," Katarina said, maintaining her composure. "We should probably head home. Zoya has homework." But Jason was not finished with his show. He took another step closer, his voice dropping just enough to sound conversational, but still carrying to every corner of the room. "You know what? I have an idea. How about a little friendly demonstration? Nothing serious, just a quick sparring match to show everyone the difference between real training and, well, good intentions." Blood drained from Zoya's face. "Sensei Jason, my mom doesn't—" "It's okay, dear," Katarina quietly interrupted her, though her jaw tightened almost imperceptibly. Jason clapped his hands, the sharp sound making several people jump. "Great. Don't worry, Mrs. Hamilton. I'll be gentle with you. Wouldn't want to hurt someone who's never thrown a proper punch." The condescension in his voice was blatant. Now Katarina could see the other students, some looking embarrassed by their instructor's behavior, while others were excited by the prospect of entertainment. The other parents seemed torn between wanting to intervene and not wanting to engage in what was happening. "This really isn't necessary," Katarina said, her voice still calm. "Oh, but it is," Jason insisted, spreading his arms wide. "You see, too many people these days think they're tough because of what they see on TV. It's important to understand the reality of real combat training versus suburban mom fitness." The insult hung in the air like smoke. Katarina felt something shift in her chest. Not exactly anger, but a familiar coldness she hadn't felt in years. "Besides," Jason continued, now clearly enjoying himself, "what's the worst that could happen? A few soft holds, maybe a couple of throws. Consider it a free lesson in humility." Mixed reactions swept through the room. Some students looked shocked by their instructor's behavior, while others seemed captivated by the drama. The other parents appeared torn between outrage and reluctance to intervene. Katarina looked down at Zoya, whose eyes were wide with worry and embarrassment. Luego, ella miró de nuevo a Jason, cuya expresión de satisfacción en el rostro decía que ya estaba saboreando su inevitable victoria. "Una condición", dijo Katarina en voz baja. Jason levantó una ceja. "Oh, ¿y cuál es?" "Cuando esto termine, te disculparás con tus alumnos por este espectáculo." La risa de Jason resonó en el dojo, aguda y burlona. "¿Disculparme? Señora, tú te disculparás con el suelo cuando te golpees contra él."
Varios alumnos fruncieron el ceño ante la crueldad de su instructor, pero la expresión de Catarina no cambió. Simplemente asintió y comenzó a quitarse la chaqueta, revelando unos brazos esbeltos y bien desarrollados que hablaban de años de entrenamiento disciplinado. «Mamá», susurró Zoe urgentemente, «no tienes que hacer esto». Catarina apretó suavemente la mano de su hija. «A veces, querida, los matones necesitan que se les recuerde que la fuerza se manifiesta de muchas formas». Cuando Catarina se dirigió al centro del tatami, su andar cambió de repente. La marcha arrastrada de una madre suburbana cansada se desvaneció, reemplazada por pasos fluidos y medidos de alguien que entendía la lucha a un nivel íntimo. Jason, ocupado ajustándose el cinturón y actuando para el público, no notó el cambio en absoluto. «Bien, gente, acérquense. Hagamos esto educativo». Lo que Jason no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que Katarina Hamilton había sido una vez Kat Sombra Chen, campeona mundial de artes marciales mixtas en 3 ocasiones. Durante 6 años, dominó las competiciones en varias categorías de peso, ganándose el apodo de Sombra por su comportamiento sereno y su técnica destructiva. Se retiró abruptamente a los 25 años, no por una lesión o una derrota, sino por una tragedia. Su hermano menor, también luchador, murió en un accidente automovilístico mientras se apresuraba a uno de sus combates. La culpa era abrumadora. Si ella no hubiera competido, él no habría estado en esa carretera esa noche. Catarina se alejó de todo: títulos, contratos de patrocinio, la vida que había construido. Regresó a su apellido de soltera, se mudó al otro lado del país y juró no volver a pelear nunca más. 13 años mantuvo esa promesa, dirigiendo su energía a criar a Zoe y construir una vida tranquila como diseñadora gráfica. Pero ahora, al observar la cara satisfecha de Jason, mientras explicaba a sus alumnos cómo los verdaderos luchadores manejan a los impostores, Catarina sintió que se reavivaba un viejo fuego. No por la gloria o la competencia, sino por algo más importante: respeto. «¿Listo, señora Hamilton?», llamó Jason, saltando ligeramente sobre las puntas de los pies en lo que probablemente consideraba una visión intimidante. Catarina tomó una posición central en el tatami. Su respiración se volvía más profunda y controlada. A su alrededor, la multitud observadora se volvía más silenciosa, sintiendo algo que no podían identificar con precisión. «Solo recuerden», anunció Jason a su audiencia, «por eso entrenamos en serio. La experiencia no se puede falsificar». La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para Catarina. Se había enfrentado a campeones olímpicos, luchadores profesionales y maestros de artes marciales que habían dedicado toda su vida a la perfección. Jason, con toda su arrogancia, estaba a punto de descubrir cómo se veía la verdadera experiencia. «¿Tienes alguna última palabra antes de que empecemos?», preguntó Jason, su tono emanando falsa cortesía. Catarina, por primera vez desde el inicio de esta prueba, miró directamente a sus ojos. Lo que Jason vio allí lo hizo retroceder involuntariamente un paso. No había miedo ni inseguridad, sino una mirada fría y calculadora de un depredador que jugaba a ser la víctima. «Sí», dijo Catarina en voz baja, su voz resonando claramente a través del silencioso dojo. «Debes recordar que las personas más fuertes a menudo son las que eligen no mostrar su fuerza». La sonrisa confiada de Jason titubeó ligeramente, pero su orgullo no le permitía retroceder ahora. «Bueno, entonces», dijo Jason, sacudiendo la momentánea inseguridad, «terminemos con esto». Comenzó a estirarse de manera ostentosa, realizando patadas altas y complicados ejercicios de calentamiento, claramente destinados a intimidar. Los otros alumnos miraban con una mezcla de emoción y preocupación, mientras que los padres parecían cada vez más incómodos con toda la situación. Mientras tanto,
Katarina permanecía completamente inmóvil en el centro del tatami. Su respiración se volvió profunda y rítmica, y las pocas personas que sabían qué observar podían notar un sutil cambio en su postura, una ligera bajada del centro de gravedad, la forma en que su peso se distribuía uniformemente entre ambas piernas. «Mamá, por favor», susurró Zoya desde la línea lateral. «No tienes nada que demostrar». Katarina se volvió hacia su hija con una sonrisa tierna. «A veces, querida, no se trata de demostrar algo, se trata de impartir una lección». Jason terminó su calentamiento con un despliegue, lanzando una serie de golpes al aire que silbaban en el silencio. «Espero que hayan estado orando, señora Hamilton. Esto puede doler un poco». En la sala, varios padres intercambiaron miradas preocupadas. Esto había ido mucho más allá de una simple demostración. El comportamiento de Jason se estaba volviendo realmente inquietante. «Quizás deberíamos detener esto», susurró un padre a otro. «¿Cómo? Él es el instructor. Además, ella aceptó esto». Katarina podía oír los susurros, pero no les prestaba atención. En cambio, cerró los ojos por un momento, permitiendo que la memoria muscular emergiera a la superficie. Su cuerpo recordaba todo: incontables horas de entrenamiento, el tiempo exacto de las contraataques, la sensación de la energía del oponente y cómo redirigirla. Cuando abrió los ojos, algo fundamental había cambiado. La cansada mamá suburbana había desaparecido, reemplazada por alguien que se movía con una gracia depredadora. Jason notó la transformación y frunció el ceño. «Nos has estado ocultando algo, ¿verdad? ¿Tomaste algunos cursos de defensa personal en el centro comunitario?» «Algo así», respondió Katarina en voz baja. «Bueno, no importa. Un poco de preparación de guerreros de fin de semana no te ayudará aquí». Jason comenzó a girar lentamente a su alrededor, todavía actuando para su audiencia. «Ven, niños, esto es lo que sucede cuando la gente sobreestima sus habilidades. Una verdadera pelea no es como en el cine. No puedes simplemente ver algunos videos y pensar que estás listo para la realidad». Katarina se mantenía inmóvil en el centro, girando solo la cabeza para seguir su movimiento. Para un ojo no entrenado, parecía pasiva, casi indefensa, pero para cualquiera que entendiera de peleas, su inmovilidad era inquietante, como un resorte comprimido esperando el momento adecuado para liberarse. «La cuestión de las artes marciales», continuó Jason con su discurso, girando, «es que se requieren años para desarrollar una verdadera habilidad. No puedes simplemente ver algunos videos y pensar que estás listo para el asunto real». «Tienes toda la razón», coincidió Katarina. Su voz tenía una extraña nota que hizo que varias personas la miraran con más atención. Jason detuvo su giro, claramente sorprendido por su acuerdo. «Exactamente, así que tal vez deberíamos simplemente detener esto antes de que...» «No», interrumpió Katarina suavemente. «Querías impartir una lección sobre las verdaderas artes marciales. Vamos a impartirla». La confianza en su voz envió una ola de inquietud por la sala. Incluso Jason parecía sentir que algo había cambiado, aunque su orgullo no le permitía retroceder. «Está bien», dijo, adoptando lo que probablemente consideraba una postura de combate intimidante. «Pero no digas que no te advertí». Jason se lanzó hacia adelante con un cruzado derecho de entrenamiento, ese tipo de ataque que probablemente había usado con éxito contra innumerables principiantes. Era rápido, técnicamente hábil, y se lanzó con todo el peso de su considerable figura detrás de él. Ni siquiera se acercó a acertar. Katarina se movió como el agua, fluyendo alrededor de una piedra. Se apartó en el momento exacto, su cuerpo se inclinó justo lo suficiente para que el golpe de Jason cortara el aire vacío donde su cabeza había estado una fracción de segundo antes. El movimiento era tan sutil, tan económico, que varios observadores ni siquiera estaban seguros de que ella se estuviera moviendo en absoluto. Jason tropezó ligeramente,
Su impulso lo llevó más allá de su objetivo previsto. Sus ojos se abrieron de par en confusión. Ese golpe debía haber impactado. Lo había utilizado con éxito cientos de veces antes. Buen esquive, murmuró mientras recuperaba su postura. No habrá una segunda vez. Katarina no dijo nada, simplemente regresó a su posición central y esperó. Esta vez, Jason intentó una combinación: jab, cross, hook. Cada golpe era técnicamente correcto, lanzado con la confianza de alguien a quien nunca le habían desafiado en serio. Cada golpe encontró solo aire. Katarina se movía como humo. Su cabeza esquivaba los golpes por milímetros. Su cuerpo se balanceaba fuera de alcance con un ahorro de movimiento que era casi hipnótico de observar. Nunca parecía apresurada, nunca parecía desequilibrada. Era como si pudiera ver cada ataque segundos antes de que Jason supiera que iba a lanzarlo. En la sala, la atmósfera cambió drásticamente. La animada charla se apagó por completo, reemplazada por una tensión eléctrica que hacía que todos contuvieran la respiración. Incluso los alumnos más jóvenes podían sentir que estaban presenciando algo inusual. La confianza de Jason comenzó a agrietarse. El sudor apareció en su frente cuando se dio cuenta de que ninguno de sus ataques había estado cerca de su objetivo. «Quédate en tu lugar y pelea», rugió, lanzando una serie de golpes más agresivos. Katarina continuó su etéreo baile, evitando cada movimiento con un mínimo esfuerzo. Pero ahora sucedía algo más. Se acercaba más con cada esquive, reduciendo sutilmente la distancia, mientras Jason se agotaba, lanzando ataques cada vez más desesperados. «¿Qué está haciendo?», susurró uno de los alumnos adolescentes. «Lo está agotando», observó otro con más perspicacia. Jason lanzó un salvaje haymaker, poniendo en él todo lo que tenía. Katarina se agachó suavemente por debajo de él y por primera vez lo tocó. Solo un ligero roce en sus costillas expuestas mientras él pasaba a su lado. El toque fue tan suave que no podría haberle hecho daño a un niño, pero envió un mensaje claro. «Podría hacerte daño aquí, pero elegí no hacerlo». Jason se dio la vuelta. Su rostro se sonrojó por la tensión y la creciente pánico. «¿Qué juegos estás jugando?». «Resiste». «Estoy resistiendo», dijo Katarina en voz baja. «Solo elijo cómo». La profundidad de su declaración quedó suspendida en el aire. No estaba huyendo ni rindiéndose. Ella mostraba un nivel de control que ninguno de ellos había visto antes. Jason, con su respiración entrecortada, hizo un último intento desesperado. Se agachó y se lanzó hacia adelante en un intento de derribo, utilizando su experiencia en lucha para intentar llevar la pelea al suelo, donde su ventaja de tamaño podría contar. Ese fue precisamente el movimiento equivocado contra la persona equivocada. Cuando Jason se lanzó hacia adelante para su intento de derribo, Katarina hizo algo que desafió todo lo que la multitud observadora pensaba que entendía sobre física y lucha. No intentó retroceder o defenderse del derribo. En su lugar, dio un paso hacia él. Su movimiento fue tan inesperado, tan perfectamente cronometrado, que el impulso hacia adelante de Jason trabajó en su contra. Las manos de Katarina encontraron la parte posterior de su cabeza y hombros, y utilizando una técnica que parecía casi gentil, redirigió su energía hacia abajo y hacia adelante, retrocediendo a un lado. Jason se estrelló de cara contra el tatami con un estruendo que resonó en el silencioso dojo. La sala estalló en exclamaciones y susurros atónitos. Jason permaneció inmóvil durante unos momentos, aturdido no solo por el golpe, sino por la completa imposibilidad de lo que acababa de suceder. Él era el agresor. Tenía todo el impulso y de alguna manera se encontró siendo el que caía al suelo, mientras su oponente se mantenía tranquila sobre él, ni siquiera respirando con dificultad. ¿Cómo? Jason se levantó sobre los codos,
mirando a Catarina con una mezcla de confusión y un respeto incipiente. Catarina extendió la mano para ayudarlo a levantarse. 13 años de práctica antes de que siquiera pusiera un pie en este dojo. Jason ignoró la mano extendida y se levantó torpemente por su cuenta. Su rostro ardía de vergüenza y orgullo herido. Alrededor del salón, sus alumnos miraban con los ojos muy abiertos, viendo cómo su instructor, aparentemente invencible, se convertía en un hombre avergonzado y humillado. «Eso es imposible», murmuró Jason. «Eres solo una mamá, una persona común». «No», dijo Catarina suavemente, pero con firmeza. «Soy una persona que eligió alejarse de la lucha para concentrarse en lo que realmente importaba, criar a mi hija, pero eso no significa que haya olvidado todo lo que aprendí». La verdad golpeó el salón como una ola. No era una aficionada afortunada que había caído en algunos buenos movimientos. Era alguien que actuaba en un nivel completamente diferente. Alguien que se había contenido de tal manera que toda la confrontación era menos una pelea que una lección. Soya dio un paso adelante, sus ojos brillantes de lágrimas de orgullo y alivio. «Mamá era Ket Sombra Chen», anunció al asombrado salón. «Triple campeona mundial. Se retiró cuando yo era pequeña». El silencio que siguió fue ensordecedor. Varios alumnos mayores sacaron sus teléfonos, claramente buscando el nombre en Google. Sus expresiones cambiaron de escepticismo a asombro a medida que encontraban videos y artículos sobre la legendaria carrera de Catarina. El rostro de Jason pasó por una serie de emociones: shock, vergüenza y finalmente algo que podría haber sido el comienzo de la sabiduría. Miró a su alrededor a sus alumnos, luego de vuelta a Catarina. «Yo debo disculparme», dijo en voz baja. «Y también debo disculparme con ellos». Hizo un gesto hacia sus alumnos. «Esto no fue enseñanza, fue burlarse». Catarina asintió. «Lo más fuerte que puedes hacer es reconocer cuando te equivocas. Tus alumnos te respetarán más por eso, no menos». Jason enderezó los hombros y se volvió hacia su clase. «Todos, hoy cometí un grave error. Permití que mi ego tomara decisiones que debió tomar mi mente. La señora Hamilton me mostró cómo se ven las verdaderas artes marciales. No son técnicas, sino la sabiduría de saber cuándo y cómo usarlas». Pero incluso mientras Jason hablaba, Catarina podía ver algo oscuro en el fondo de sus ojos, algo que le decía que esta humillación no sería olvidada ni perdonada. Había visto esa mirada antes en hombres cuya orgullo había sido destruido públicamente. Durante los siguientes minutos, el salón se vació lentamente. Los alumnos y padres se marchaban en emocionadas conversaciones sobre lo que acababan de presenciar. Varios alumnos mayores se acercaron a Catarina con sinceras disculpas por el comportamiento de su instructor. «Señora Hamilton», dijo un chico de unos 16 años, «¿puedo preguntar por qué dejó de competir?» Catarina miró a Soya, que le tomó de la mano. «Porque me di cuenta de que hay cosas más importantes que ganar. La familia, el amor, crear una vida que tenga significado más allá del ring». Cuando recogieron las cosas de Soya y se dirigieron a la salida, Jason las interceptó en la puerta. Su rostro era una máscara de ira controlada. «Esto no ha terminado», susurró lo suficientemente bajo para que solo Catarina pudiera oír. «Me pusiste en una posición incómoda frente a mis alumnos. En esta ciudad tengo conexiones, influencia. La vida puede volverse muy difícil para una madre soltera que no sabe cuándo mantener la boca cerrada». Catarina se volvió para encontrar su mirada por completo. Lo que él vio allí lo hizo retroceder un paso. «Señor Sterling», dijo ella en voz baja, «hace 13 años podría haberle roto cada hueso de su cuerpo sin sudar. El tiempo no ha cambiado eso. Lo que ha cambiado es que ahora tengo una hija a quien proteger. Если вы когда-нибудь, и я имею в виду когда-нибудь, попытаетесь причинить вред моей семье, вы узнаете, почему меня называли Тень.
И поверьте мне, это не из-за того, как я двигалась. Джейсон побледнел. Угроза в ее голосе была абсолютно искренней. Вы не можете угрожать мне. Я вызову полицию, Я не угрожаю, прервала Катарина. Я констатирую факт. Оставьте нас в покое, и мы оставим вас в покое. Причините нам вред, и вы узнаете, почему я была чемпионом мира, а вы преподаете карате детям в пригороде. С этими словами она взяла Зою за руку, и они вышли в ночь. Но эта история была далека от завершения. Когда они сели в свою старую Honda, Зоя повернулась к матери. «Мам, я понятия не имела. Почему ты никогда не рассказывала мне?» Катарина некоторое время сидела в тишине. Ее руки дрожали на руле, когда адреналин наконец начал спадать. «Потому что эта часть моей жизни закончилась в тот день, когда умер твой дядя Томми», — наконец сказала она. Он торопился на один из моих матчей, когда произошла авария. Я поклялась, что никогда больше не буду драться, что никогда больше не позволю своей гордости поставить под угрозу кого-то, кого я люблю. Слезы потекли по щекам Зои. «Но ты дралась сегодня?» «Не из гордости», — сказала Катарина. «Из любви, чтобы защитить тебя от унижения, чтобы показать тебе, что никто не имеет права заставлять тебя чувствовать себя маленькой». Они ехали домой в задумчивом молчании, каждая потерянная в своих мыслях. Но ни одна из них не заметила темный седан, который следовал за ними на расстоянии, или мужчину за рулем, который говорил тихо в свой телефон. «Да, это она», — говорил Джейсон в трубку. «Кэт Чен. Теперь она называет себя Катарина Хэмилтон. Живет на Элм-стрит с дочерью». Пауза. «Нет, я хочу, чтобы это было изощренно. Разорите ее, увольте ее. Сделайте невозможным для нее найти работу в этом городе. Я хочу, чтобы она пожалела о том дне, когда поставила меня в неловкое положение». На другом конце линии голос рассмеялся. «Рады услужить, Джейсон. У нас есть люди повсюду. К концу недели она будет умолять о прощении». Но то, чего Джейсон и его связи не знали, было то, что униженная Кэт Тэнь Чен была гораздо более опасной, чем чемпионка, которая когда-то доминировала в октагоне. Потому что теперь у нее было что-то стоящее борьбы. И когда утром пришли увольнительные документы, когда клиенты начали отменять контракты без объяснений, когда их попросили освободить квартиру из-за нарушения аренды, которых никогда не было, Катарина поняла, что это была война. И на этот раз она не собиралась отступать. Истинная битва только начиналась, и Джейсон Стерлинг понятия не имел, с чем он связался. Тень возвращалась, и на этот раз она дралась не за титулы или славу. Она дралась за свою дочь, и не было ничего на земле более опасного, чем мать, защищающая своего ребенка. На следующее утро Катарина проснулась от звука уведомлений на телефоне. 7 пропущенных звонков от разных клиентов. Ее желудок сжался, когда она слушала сообщение голосовой почты. «Катарина, это Маркус из TechFlow Industries. Мне очень жаль, но мы вынуждены расторгнуть наш контракт на дизайн. Получили информацию о некоторых профессиональных нарушениях с вашей стороны. Ничего личного». Следующее сообщение было еще хуже. «Привет, это Дженнифер из Creative Space. Нам пришлось принять трудное решение отменить весь проект. Извините, но репутация нашей компании превыше всего». К 8-му сообщению руки Катарины дрожали. За одну ночь она потеряла 80% своих доходов. Контракты, над которыми она работала месяцами, исчезли без следа. «Мам!» Зоя появилась в дверях кухни, уже одетая для школы. «Все в порядке? Ты выглядишь больной!» Катарина быстро вытерла слезы и заставила себя улыбнуться. «Все хорошо, дорогая, просто рабочие вопросы. Иди завтракай». Но когда Зоя села за стол, в дверь раздался резкий стук. Катарина открыла дверь и обнаружила мужчину в дорогом костюме с официальными документами. «Катарина Хэмилтон,
Este es un aviso de intención de rescindir el contrato de arrendamiento. Tienes 30 días para corregir las violaciones o desocupar el local. ¿Qué? Eso es imposible. Nunca hemos violado los términos del arrendamiento. El hombre se encogió de hombros. Violación de la cláusula 12A. Realización de actividades que pueden dañar la reputación de la propiedad. Si las violaciones no se corrigen en un mes, el arrendador se verá obligado a acudir a los tribunales. Catarina tomó los documentos con manos temblorosas. El lenguaje legal era confuso, pero la esencia era clara. Los estaban echando a la calle. Mamá, ¿qué está pasando? Zoya se levantó de la mesa, su desayuno quedó intacto. Nada de lo que debas preocuparte, mintió Catarina, pero su voz tembló. Después de que el hombre se fue, Catarina cerró la puerta y se apoyó contra ella. Por primera vez en 13 años, se sintió completamente impotente. Jason no bromeaba acerca de sus conexiones. El teléfono sonó de nuevo. Era el abogado. Señora Hamilton, llamo en relación al caso de difamación presentado en su contra por el señor Jason Sterling. Él afirma que usted lo agredió físicamente en su dojo y dañó su reputación como instructor. Eso es una mentira. Él me retó a pelear. Entiendo su posición, pero él tiene el testimonio de varios testigos que afirman lo contrario. Le recomiendo que encuentre un buen abogado. Catarina colgó el teléfono y se sentó en el suelo. A su alrededor, todo el mundo que había construido cuidadosamente para Zoya se desmoronaba. 13 años de vida pacífica se estaban destruyendo en un solo día. Mamá, me asustas. Zoya se sentó a su lado en el suelo. ¿Qué está pasando realmente? Catarina miró a los ojos de su hija y vio allí el miedo que le rompió el corazón. Por Zoya, siempre había sido fuerte, siempre encontraba una solución, pero ahora se sentía como una adolescente de 17 años que entendía por primera vez que el mundo podía ser un lugar cruel. Ese hombre del dojo nos está vengando por lo que pasó ayer. Sensei Jason, ¿pero por qué? Porque su orgullo fue herido y porque tiene poder que nosotros no tenemos. Zoya tomó la mano de su madre entre las suyas. ¿Qué vamos a hacer? Esa era una pregunta para la que Catarina no tenía respuesta. Tenían 3 días para encontrar un nuevo hogar, pero sin trabajo y sin ingresos. Nadie les alquilaría un apartamento. Sus ahorros cubrían como máximo un mes de gastos. En la escuela, las cosas para Zoya también se estaban complicando. Cuando llegó a clase, varios compañeros ya estaban susurrando algo, mirándola. Para el almuerzo, los rumores se habían extendido por toda la escuela. ¿Es cierto que tu mamá golpeó al profesor de karate? Preguntó Madison Pierce, la líder de las chismosas de la escuela. Mi papá dice que ella está mentalmente inestable y es peligrosa. Eso no es cierto, respondió Zoya en voz baja, pero otros estudiantes ya comenzaban a alejarse de ella. Al final del día, estaba sentada sola en la cafetería, escuchando cómo otros niños hablaban de la mamá loca de Zoya. Algunos maestros también comenzaron a mirarla de manera diferente, con sospecha y recelo. Cuando llegó a casa, encontró a Catarina en la sala empacando sus cosas en cajas. Mamá, ¿realmente tenemos que mudarnos? Me temo que sí, querida, pero encontraremos algo más. Todo estará bien. Pero en la voz de Catarina no había confianza, y Zoya lo escuchó. Esa noche, cuando Zoya finalmente se durmió, Catarina estaba sentada en la mesa de la cocina con una calculadora y una pila de facturas. Las matemáticas eran implacables. Incluso si encontrara un nuevo trabajo mañana, necesitarían al menos 3 meses para estabilizar la situación. Y no tenían 3 meses. Miró una foto en el refrigerador. Zoya en la graduación del año pasado, radiante de felicidad. En solo un día, esa sonrisa despreocupada había desaparecido, reemplazada por miedo y confusión. Catarina cerró los ojos y se permitió volver al pasado, a la época en que era Kat, Sombra, Chen,
cuando el mundo se inclinaba ante su nombre. Entonces tenía poder. Entonces nadie se atrevía a hacerle daño a ella o a su familia. Pero ese poder vino con un precio. El precio fue la vida de Tommy. Abrió el cajón de la mesa y sacó una vieja fotografía. Ella y Tommy después de su primer combate por el campeonato. Él tenía solo 19 años, ella 22. Él sostenía un extremo de su cinturón de campeona. Su rostro brillaba de orgullo por su hermana. «Kat, eres la persona más genial del mundo», le dijo ese día. «Nadie podrá hacerte daño nunca». Pero se equivocaba. La gente encontraba maneras de hacer daño que no tenían nada que ver con la fuerza física. Atacaban lo que amabas. Usaban el sistema en tu contra. Convertían tu reputación en un arma. Unos días después, la situación se volvió aún peor. Katarina fue al banco para solicitar un préstamo, pero le negaron, citando historial crediticio insuficiente, aunque nunca había tenido problemas antes. Luego, intentó acudir a varias agencias de alquiler, pero cada una encontraba una razón para rechazar su solicitud. «Lo siento, señora Hamilton, pero no podemos ofrecerle nuestros servicios en este momento», dijo una consultora en la tercera agencia. En su voz había disculpas, pero también miedo. «¿Puedo saber por qué?». La mujer miró nerviosamente a su alrededor. «Escuche, esto no es oficial, pero ha llegado una llamada. Alguien muy influyente no quiere que encuentre vivienda en esta ciudad. Lo siento, pero no puedo arriesgar mi trabajo». Katarina salió de la oficina sintiéndose completamente desesperada. Jason estaba cortando sistemáticamente todas las vías de escape. No solo estaba vengándose, estaba destruyendo su vida de manera metódica. Cuando recogió a Zoya de la escuela, notó que su hija estaba llorando. «¿Qué pasó, querida?». «Nada, solo un día difícil». Pero Katarina vio la marca roja en la muñeca de Zoya, oculta bajo la manga. «Zoya, muéstrame la mano». «Mamá, no es nada». «Muéstrame, ahora mismo». Zoya, a regañadientes, se subió la manga, revelando marcas rojas en forma de agarre que ya comenzaban a desvanecerse. «¿Quién hizo esto?». «No importa, solo dijeron que sus padres les advirtieron que se mantuvieran alejados de mí, que podría ser peligrosa, como mi madre». Cuando traté de explicar, uno de los chicos de secundaria me agarró de la mano y me dijo que me callara. Katarina sintió que algo se rompía dentro de ella. Una cosa era atacarla, pero era completamente diferente hacer daño a su hijo. ¿Quién exactamente te hizo esto? «Mamá, por favor, no lo hagas, solo hará que todo sea peor». Pero Katarina ya no escuchaba. En sus ojos apareció el mismo fuego helado que una vez la hizo invencible en el octágono. Esa noche, después de que Zoya se durmió, Katarina sacó su viejo portátil y comenzó a investigar. Jason Sterling resultó ser parte de una red de empresarios y políticos influyentes en la ciudad. Su dojo era solo una fachada. El verdadero dinero provenía de servicios de consultoría para empresas locales que necesitaban soluciones a problemas. Encontró un patrón. Otras personas que se cruzaron en el camino de Jason o sus clientes, de repente perdían sus trabajos, se quedaban sin hogar, enfrentaban acusaciones falsas. El sistema estaba bien trabajado y era eficiente, pero cada sistema tiene puntos débiles. Y Katarina sabía algo sobre encontrar esos puntos débiles. El jueves por la mañana llegó la última gota. Zoya entró en la cocina con una carta de la escuela. «Mamá, quieren que vengas a una reunión con el director. Dicen que han recibido quejas de otros padres y quieren discutir la situación». Katarina leyó la carta 2 veces. Sin poder creer lo que veía, la escuela se refería a la preocupación de la comunidad de padres y la necesidad de garantizar un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes. Querían reunirse para discutir la permanencia de Zoya en la escuela. «No es justo», susurró Zoya, las lágrimas corrían por sus mejillas. «No hice nada malo». «Lo sé, querida, lo sé».
Catarina abrazó a su hija, sintiendo como sus propias lágrimas se mezclaban con el cabello de Zoya. Había fracasado. Después de todos esos años, tratando de construir una vida normal y pacífica, había fracasado en proteger a la única persona que importaba. Mamá, Zoya se separó y miró a los ojos de su madre. Quizás deberías disculparte con el sensei Jason. Quizás si dices que lo sientes, ¿él nos dejará en paz? Catarina miró el rostro de su hija, asustado, desesperado, dispuesto a aceptar la humillación por una oportunidad de tener una vida normal. Y en ese momento comprendió que no hay nada peor que ver a tu hijo perder la fe en la justicia. No, querida. Algunas personas ven las disculpas como debilidad. Las ven como una autorización para hacer aún más daño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Catarina guardó silencio por un tiempo. Dentro de ella se libraba una batalla entre la mujer que había prometido no pelear más y la madre que debía proteger a su hija. Mamá, voy a corregir algo. ¿Qué quieres decir? Catarina se levantó y se dirigió al armario. Desde un rincón lejano sacó una vieja bolsa de deporte que no había abierto en 13 años. Dentro estaban sus viejas vendas de entrenamiento, desgastadas y arrugadas por las innumerables horas de práctica. Mamá, me asustas. No temas, querida. Por primera vez en días sé exactamente qué hacer. Catarina sacó su teléfono y marcó un número que había encontrado en sus investigaciones la noche anterior. Periódico de Portland, Departamento de Investigaciones. Soy Kat Chen. Sí, ex campeona. Tengo una historia para ustedes sobre la corrupción en nuestra ciudad. Y tengo pruebas. Después de la conversación con el periodista, Catarina se volvió hacia Zoe. Querida, hay cosas de mi antigua vida que nunca te he contado. No porque me diera vergüenza, sino porque quería protegerte de este mundo. ¿Qué cosas? Cuando era campeona tenía conexiones, personas que me respetaban no por lo que podía hacer en el ring, sino por cómo me comportaba fuera de él. Periodistas, abogados, activistas, personas que luchan contra gente como Jason. Zoe se sentó en la mesa de la cocina. ¿Vas a volver a pelear? No, querida. Voy a usar la única arma que realmente temen personas como Jason. La verdad, durante las siguientes horas, el teléfono de Catarina no dejó de sonar. Viejos amigos que no había visto en años, periodistas que recordaban su reputación de honestidad y principios, abogados especializados en casos de corrupción. Para la noche tenía un equipo. Kat, dijo David Reynolds, un periodista de investigación con el que había trabajado en proyectos benéficos en el pasado. Lo que me contaste es solo la punta del iceberg. Hemos estado siguiendo la red de Sterling durante meses, pero nos faltaba alguien dispuesto a testificar. Ahora tienen a alguien. ¿Entiendes a lo que te enfrentas? Estas personas son peligrosas. Te destruirán si pueden. Catarina miró a Zoe, que estaba haciendo su tarea en la mesa, y su determinación se fortaleció. Ya están tratando de destruirme. La diferencia es que ahora estoy contraatacando. A la mañana siguiente, el viernes, salió el primer artículo. Instructor local de artes marciales vinculado a red de corrupción. La historia describía en detalle cómo Jason utilizaba sus conexiones para intimidar y acosar a las personas que se cruzaban en su camino. Para el almuerzo salió el segundo artículo. Ex campeona mundial expone sistema de acoso. Una entrevista con Catarina donde hablaba no solo de lo que le había sucedido, sino también de otras víctimas que había encontrado. Para la noche salió el tercer artículo. Documentos muestran conexiones entre políticos locales y red de intimidación. Jason intentó contraatacar, pero era demasiado tarde. La historia comenzó a ganar impulso en las redes sociales. Los padres de los estudiantes empezaron a hacer preguntas. Los patrocinadores del dojo comenzaron a retirar su apoyo. El sábado por la mañana, Catarina recibió una llamada del director de la escuela de Zoe. Señora Hamilton, debo disculparme. Después de ver los artículos en el periódico, quedó claro que recibimos información inexacta sobre la situación.
Zoe, por supuesto, puede quedarse en la escuela. Gracias. Y señora Hamilton, lo que usted hizo requería valentía. Muchas personas en nuestra comunidad le están agradecidas por haber hablado. Después de la conversación, Catarina sintió que un enorme peso se desvanecía de sus hombros. Pero la verdadera prueba llegó el lunes por la mañana, cuando recibió una llamada de uno de los clientes que había rescindido su contrato. Catarina, soy Marcus de TechFlow. Te llamo para disculparme y ofrecerte restablecer nuestro contrato. Después de lo que hemos leído en los periódicos, bueno, entendimos que nos engañaron. Para finales de mes, la mayoría de sus clientes regresaron poco a poco. No todos. Algunos prefirieron mantener la distancia, temiendo posibles consecuencias, pero suficientes para que la familia pudiera vivir de nuevo con estabilidad. Algunos incluso ofrecieron trabajo adicional como disculpa. Pero el momento más importante ocurrió el jueves, cuando Zoya llegó a casa de la escuela con una amplia sonrisa. Mamá, ¿adivina qué? Hoy Madison Pierce se acercó a mí y se disculpó por haber sido grosera. Dijo que su mamá leyó los artículos y le explicó lo que realmente estaba pasando. Eso es maravilloso, querida. ¿Y sabes qué más? El señor Johnson, el profesor de historia, dijo que lo que hiciste fue similar a lo que hacían los luchadores por los derechos civiles. Dijo que a veces hay que estar dispuesto a hacer frente al sistema para proteger lo que es correcto. Catarina sintió cómo las lágrimas se le acumulaban en los ojos. El señor Johnson es un hombre sabio. Mamá, estoy orgullosa de ti. No por haber sido campeona, sino por ser mi mamá. En ese momento, Catarina comprendió que había tomado la decisión correcta. No volvió a pelear. No permitió que la ira o el deseo de venganza dirigieran sus acciones. En su lugar, utilizó la lección que había aprendido a lo largo de los años de maternidad. La verdadera fuerza no proviene de la capacidad de hacer daño, sino de la disposición a levantarse y defender lo que es correcto. En cuanto a Jason Sterling, su dojo perdió una parte significativa de alumnos en los meses siguientes. Varios patrocinadores retiraron su apoyo. La investigación llevó a acusaciones de corrupción contra varios de sus asociados, aunque Jason mismo evitó consecuencias legales graves. Se vio obligado a reducir significativamente su actividad, pero no antes de enviarle a Catarina su último mensaje. Ganaste esta ronda, pero no es el final. Catarina borró el mensaje sin responder. Sabía que siempre habría personas como Jason. Personas que usan el poder para hacer daño a otros. Pero también sabía que siempre habría personas dispuestas a hacer frente. Y mientras tanto, tenía una hija que criar, una vida que construir y una comunidad que ahora sabía que incluso las personas más calladas pueden ser las más fuertes cuando defienden lo que aman. 3 meses después, Zoya presentó el examen para el cinturón verde en un nuevo dojo, donde los instructores valoraban la disciplina y el respeto por encima de todo. El proceso de encontrar un nuevo lugar para entrenar llevó tiempo. Muchos padres al principio eran cautelosos, pero poco a poco, a medida que la verdad se conocía, la actitud cambió. Cuando la ceremonia terminó, corrió hacia Catarina con una sonrisa radiante. «Mamá, ¿viste? ¡Lo logré!» «Lo vi, querida. Estoy tan orgullosa de ti». El sensei Martínez dijo que tengo una técnica excelente. Me preguntó si mi mamá había practicado artes marciales. Catarina se rió. «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que mi mamá es la persona más fuerte que conozco. No porque sepa pelear, sino porque sabe cuándo hay que pelear y cuándo hay mejores maneras de resolver un problema». Catarina abrazó a su hija, sintiendo cómo su corazón se llenaba de amor y orgullo. Puede que ya no fuera campeona del mundo en el ring, pero había ganado algo mucho más importante. Mantuvo unida a su familia, protegió su comunidad y le mostró a su hija que la verdadera fuerza no proviene de los puños, sino del carácter.
Y mientras caminaban a casa bajo el cálido sol de la tarde, Catarina sabía que finalmente había encontrado el equilibrio entre la mujer que alguna vez fue y la madre que se había convertido. La sombra regresó, pero no como una luchadora. Ella regresó como defensora, como la voz de aquellos que no podían hablar por sí mismos, como prueba viva de que las batallas más fuertes se ganan no en el ring, sino en los corazones y las mentes de las personas que se niegan a permanecer en silencio ante la injusticia.